Hace aproximadamente 300 millones de años, mucho antes de que los primeros dinosaurios caminaran por la Tierra, el planeta vivía una era de transformación radical. Era el final del período Paleozoico, una época en la que la Tierra aún estaba moldeando su geografía y sus reglas ecológicas. Los continentes se estaban uniendo lentamente para formar un supercontinente gigantesco conocido como Pangea, una inmensa masa de tierra rodeada por vastos océanos y mares poco profundos. Pero mientras la superficie terrestre se preparaba para una nueva configuración, era en las profundidades del agua donde la vida florecía de manera sorprendente, aterradora y profundamente alienígena a nuestros ojos modernos. Los océanos de aquel tiempo no se parecían en nada a los mares que conocemos hoy. La química del agua era diferente, con niveles variables de oxígeno, y los ecosistemas marinos estaban en constante mutación. Era un mundo donde la vida animal se había vuelto altamente diversificada, pero aún sin las formas familiares de los reptiles marinos gigantes que surgirían millones de años después. En su lugar, lo que habitaba esas aguas eran criaturas extrañas, muchas de las cuales no tienen paralelos directos con las especies actuales. Animales con cuerpos segmentados, ojos compuestos, pinzas desproporcionadas, bocas circulares llenas de dientes afilados y sistemas de locomoción que desafiaban la lógica de la gravedad. Imagina nadar en un mar donde los tiburones no son los reyes, sino meros competidores. Uno de los mayores depredadores de esa era era el Helicoprion, un pez cartilaginoso con una mandíbula inferior en espiral, como una sierra circular llena de dientes, una estructura que hasta hoy desafía a los científicos sobre su verdadera función. Otra criatura impresionante era el Dunkleosteus, un pez blindado que podía superar los 10 metros de longitud y cuya mordida era lo suficientemente fuerte como para partir una tortuga en dos con un solo golpe. Su cuerpo estaba protegido por placas óseas como una verdadera armadura natural, y sus hábitos depredadores lo convertían en una de las amenazas más mortales de los mares prehistóricos. Pero no todo era sobre depredadores colosales. También había una infinidad de invertebrados que dominaban los fondos oceánicos, como trilobitas, crinoides y amonites. Los trilobitas, por ejemplo, ya existían desde hace cientos de millones de años y estaban en declive, pero aún eran comunes en algunos mares. Sus carcasas segmentadas y ojos multifacéticos los hacían maestros de la adaptación. Los crinoides, parientes lejanos de las estrellas del mar, parecían flores petrificadas clavadas en el fondo del mar, capturando partículas alimenticias con sus brazos delicadamente ramificados. Los mares poco profundos tropicales que rodeaban las regiones costeras de Pangea también eran viveros para extrañas formas de vida. Era común encontrar colonias enteras de esponjas y corales primitivos que construían arrecifes y proporcionaban refugio para una enorme variedad de pequeños depredadores y presas. Muchos de estos animales desarrollaron estrategias de defensa sorprendentes para escapar de los gigantes marinos, incluyendo camuflaje complejo, espinas venenosas y comportamientos sociales rudimentarios. Mientras tanto, la atmósfera y el clima del planeta también desempeñaban un papel crucial en la forma en que estos ambientes evolucionaban. Los niveles de oxígeno estaban entre los más altos de la historia de la Tierra, lo que favorecía el gigantismo en muchas especies. Esto explicaba, por ejemplo, el surgimiento de artrópodos colosales, como el Jaekelopterus, una euripterida, también llamada escorpión del mar, que podía alcanzar 2,5 metros de longitud. Esta criatura no solo nadaba en las aguas costeras, sino que también podía reptar por breves períodos fuera del agua, convirtiéndose en un depredador versátil y temido. Estos océanos también eran afectados por las intensas actividades volcánicas
que tenían lugar en los bordes de los continentes y en los lechos marinos. Erupciones submarinas liberaban calor, gases y minerales, creando zonas de aguas termales, donde formas de vida aún más extrañas florecían. Estos ambientes extremos servían como refugios para organismos adaptados a temperaturas elevadas y falta de luz, anticipando, en millones de años, las comunidades modernas de bacterias e invertebrados que hoy vemos cerca de las fuentes hidrotermales de las fosas oceánicas. Y conforme los ciclos de la Tierra avanzaban, estos océanos albergaban monstruos marinos tan antiguos y extraños que muchos ni siquiera son mencionados en los libros escolares. Criaturas que, aunque olvidadas por el imaginario popular, dominaron los mares por millones de años con formas y estrategias de caza, que hoy parecerían salidas de una ficción científica. Entre esas criaturas estaban los euripteridos, también llamados escorpiones del mar, un nombre que por sí solo ya evoca imágenes de amenaza y misterio. No eran meros invertebrados marinos. Eran depredadores ágiles y formidables, capaces de emboscar presas menores con sus pinzas poderosas y un cuerpo hidrodinámico que deslizaba como una sombra entre los sedimentos del fondo oceánico. Algunos especímenes alcanzaban hasta 2 metros de longitud, convirtiéndose en los mayores artrópodos que jamás habitaron el planeta. Sus carcasas resistentes protegían órganos internos vitales, y sus múltiples patas, a menudo con espinas, les daban estabilidad y control sobre sus movimientos, incluso en ambientes inestables, como márgenes lodosos y lechos de ríos costeros. A pesar de ser criaturas primitivas, los euripteridos tenían una estructura corporal compleja y un sistema sensorial avanzado, lo que los colocaba entre los depredadores más exitosos de su tiempo. Algunos de los últimos supervivientes de este linaje aún existían al final del Paleozoico. Eran fósiles vivientes de una era anterior, testigos silenciosos de las grandes transiciones biológicas que moldeaban el mundo. Con el tiempo, sus poblaciones comenzaron a declinar, amenazadas por los cambios en los ambientes marinos, la aparición de nuevos depredadores y la creciente competencia por los recursos. Sin embargo, su persistencia durante este periodo demuestra su excelente adaptación y cómo el mar pudo albergar formas de vida que desafían nuestra comprensión de lo que constituye lo moderno. La simple idea de una criatura similar a un escorpión, pero del tamaño de un hombre adulto, acechando las aguas turbias de un mar prehistórico, causa fascinación y desconforto al mismo tiempo. Nos recuerdan que el dominio de los mares no comenzó con los tiburones o los reptiles marinos, sino con seres que hoy consideramos primitivos, pero que en realidad fueron maestros de sus ecosistemas. Los euripteridos representan un enlace olvidado en la cadena de la vida, un reinado de garras, carcasas y ojos compuestos, que nos muestra cómo la evolución puede crear monstruos extraordinarios mucho antes de que existieran las criaturas más famosas de la prehistoria. Mientras los escorpiones del mar patrullaban los fondos marinos, otros depredadores extrañamente adaptados surgían para competir por espacio y alimento. Otro habitante aterrador que asombra los registros fósiles del Paleozoico es el Dunkleosteus, uno de los primeros verdaderos monstruos marinos que la Tierra conoció. Aunque vivió principalmente al final del Devónico, un período anterior al que estamos explorando, su importancia ecológica y evolutiva fue tan marcante que sus características influenciaron las generaciones de depredadores que vinieron después. Con un cuerpo macizo que podía superar los 10 metros de longitud, no poseía dientes como los tiburones modernos, sino placas óseas, afiladas en forma de cuchillas, que funcionaban como una guillotina biológica capaz de triturar huesos, conchas y prácticamente cualquier cosa que se atreviera a cruzar su camino.
El Dunkleosteus era un placodermo, un grupo de peces con armaduras corporales hechas de huesos densos y placas entrelazadas. Su cráneo era como un casco articulado, protegido por verdaderas coraza, lo que le otorgaba no solo defensa, sino también una impresionante fuerza de mordida. Se estima que la presión ejercida por su mandíbula podría superar los 6.000 newtons, suficiente para abrir y cerrar la boca en fracciones de segundo con fuerza letal. Un logro biomecánico notable para un animal de esa era. Aunque el Dunkleosteus desapareció millones de años antes del surgimiento de los dinosaurios, su legado como superdepredador resonó por eras, moldeando la cadena alimentaria marina y presionando a otras especies a evolucionar defensas más sofisticadas, como conchas más gruesas, hábitos nocturnos y estrategias de escape rápidas. En cierto sentido, este pez monstruoso marcó el inicio de la era de los depredadores dominantes, animales que no solo sobrevivían, sino que imponían miedo y control sobre los ecosistemas a su alrededor. Estudiosos modernos reconocen al Dunkleosteus como uno de los primeros superdepredadores de la historia de la Tierra. Fue, para los mares devónicos, lo que el tiranosaurio sería mucho tiempo después para la tierra firme, el ápice de la cadena alimentaria. Y aunque el propio Dunkleosteus desapareció durante una extinción masiva, se cree que sus descendientes evolutivos y competidores directos dejaron herencias genéticas y ecológicas que influenciaron la fauna marina del final del Paleozoico. Un legado de terror y eficiencia biológica. Mientras el Dunkleosteus patrullaba los antiguos mares con su armadura mortal, otras criaturas, igualmente extrañas y adaptadas, comenzaban a emerger en los mares poco profundos tropicales, transformando los océanos del Paleozoico en verdaderos campos de batalla evolutivos. Además de los gigantes carnívoros que imponían miedo con mandíbulas afiladas y coraza indestructibles, los mares del final del Paleozoico también eran hogares de ecosistemas complejos y bien estructurados, donde miles de especies coexistían en un delicado equilibrio. No todos los habitantes de esas aguas eran depredadores. Muchos vivían fijos al fondo del mar, filtrando nutrientes del agua y sirviendo de base para toda la cadena alimentaria marina. Braquiópodos, crinoides y trilobitas componían este mundo más silencioso y estable, pero no menos fascinante. Los braquiópodos, por ejemplo, se parecen superficialmente a los moluscos bivalvos modernos, como los mejillones, pero pertenecen a un grupo totalmente distinto. Con sus conchas simétricas a lo largo de un eje vertical, estos animales vivían fijos al sustrato o semienterrados en el sedimento, abriendo sus conchas solo para filtrar partículas microscópicas de alimento. Durante el Paleozoico, fueron increíblemente abundantes y diversos, con miles de especies esparcidas por los mares del mundo. Aunque muchos ya estaban en declive debido a cambios ambientales y competencia con otras formas de vida, aún dominaban ciertos ambientes marinos poco profundos, donde formaban densas colonias. Los crinoides, por su parte, daban un toque casi etéreo al fondo del mar. Conocidos también como lirios del mar, estos animales pertenecen al grupo de los equinodermos, al igual que las estrellas del mar. Con sus cuerpos fijos al suelo por tallos flexibles y brazos ramificados que se abrían como flores, los crinoides capturaban partículas de alimento suspendidas en el agua, realizando un papel ecológico similar al de los corales actuales. En ciertos lugares, formaban verdaderos jardines submarinos, creando refugio para pequeños peces e invertebrados, además de ayudar a oxigenar y mover los sedimentos del fondo oceánico. Los trilobitas eran como los veteranos de guerra de ese mundo submarino. Surgidos más de 250 millones de años antes, estos artrópodos segmentados habían conquistado todo tipo de ambientes marinos. Sin embargo,
Al final del Paleozoico, sus poblaciones estaban en un acentuado declive, víctimas de la competencia, la depredación y los cambios en las condiciones ambientales globales. Aún así, algunas especies sobrevivientes persistían en las profundidades o en nichos menos explorados, donde continuaban su existencia como detritívoros o pequeños filtradores. Sus exoesqueletos duros, compuestos por quitina mineralizada, se fosilizaban con frecuencia, convirtiéndolos en algunos de los fósiles más abundantes y emblemáticos de la era paleozoica. Estas criaturas bentónicas, a pesar de no protagonizar escenas de caza dramáticas, desempeñaban un papel vital en la estabilidad ecológica de los mares primitivos. Eran ellas quienes reciclaban nutrientes, limpiaban el ambiente y mantenían el equilibrio de las cadenas tróficas. En cierta medida, estos animales pueden considerarse los ingenieros ecológicos de su tiempo. Sus presencias sostenían la vida en todos los niveles del ecosistema marino, desde los microscópicos organismos planctónicos hasta los grandes depredadores que nadaban justo arriba. Mientras los mares fervorizaban con esas formas de vida fijas o lentas, también comenzaban a surgir los primeros grupos de animales que algún día conquistarían la tierra firme. Los ancestros de los peces óseos modernos, dotados de aletas más robustas y mandíbulas más refinadas, ya daban los primeros pasos evolutivos hacia la futura diversificación. Pero quizás, las criaturas más enigmáticas eran los primeros ancestros de los tiburones modernos. En 300 millones de años, sus cuerpos habían cambiado muy poco, un indicio de que su forma era tan perfecta que la evolución tuvo poco que ajustar. Tiburones primitivos, como el Stetacanthus, presentaban estructuras dorsales extrañas, semejantes a una bigorna, cuya función exacta sigue siendo un misterio. Algunos científicos especulan que podría estar relacionada con el apareamiento o la intimidación de depredadores, pero ninguna teoría ha sido confirmada con certeza. El hecho es que estas criaturas ya se destacaban en un mar lleno de competencia mortal. Estos tiburones arcaicos habitaban océanos oscuros y poco profundos, donde la vida bullía en formas extrañas y a menudo aterradoras. A diferencia de otros peces, poseían esqueletos de cartílago, no de huesos, lo que los hacía ligeros, rápidos y extremadamente flexibles. Sus mandíbulas eran afiladas y móviles, permitiendo ataques precisos y rápidos, una ventaja evolutiva que los colocó en la cima de la cadena alimentaria marina por eras. Más fascinante aún es constatar que, incluso después de extinciones masivas, cambios climáticos catastróficos y transformaciones geológicas profundas, los tiburones continuaron allí. Se adaptaron silenciosamente, mantuvieron su formato letal y observaron impasibles el surgimiento y la caída de incontables especies. Testiguaron la ascensión de los reptiles marinos, el reinado de los dinosaurios, el colapso de los grandes anfibios, y sobrevivieron a todos ellos. Entre esos antiguos depredadores también existían formas aún más extrañas, como el Helicoprion, un tiburón con dientes dispuestos en espiral, semejante a una sierra circular. Durante mucho tiempo, los fósiles de esta criatura confundieron a los paleontólogos, que no sabían si esa espiral pertenecía a la mandíbula, a la cola o incluso a la aleta. Solo décadas después, fue posible entender que esa estructura era, de hecho, su arcada dentaria inferior. Un mecanismo mortal para capturar y aplastar presas con cascas duras. Esas rarezas anatómicas no eran excepciones, eran la regla. En un mundo donde la vida aún estaba experimentando formatos, tamaños y comportamientos, los tiburones parecían haber acertado desde temprano. Mientras otros animales desaparecían, ellos perduraban, implacables, silenciosos, casi inmortales. Y cuando miramos los océanos de hoy, vemos que la esencia de esos antiguos depredadores aún nada entre nosotros. El tiburón blanco,
el tiburón martillo, el tiburón tigre, todos llevan en su código genético la herencia de millones de años de perfeccionamiento depredatorio. No se trata solo de fuerza o velocidad, sino de una combinación precisa de sentidos aguzados, instinto de caza y resistencia biológica que desafía al tiempo. La piel áspera como lija, hecha de pequeñas escamas en forma de diente. La capacidad de detectar campos eléctricos alrededor de sus presas. El olfato tan agudo que puede identificar una gota de sangre en 1.000.000. Todo eso ya estaba, de alguna manera, siendo moldeado en los mares del período carbonífero. Y fue precisamente en ese ambiente, de mares poco profundos, atmósfera rica en oxígeno y depredadores por todos lados, que los tiburones ancestrales se consolidaron como maestros silenciosos de las profundidades. Pero lo que más impresiona no es solo su forma física, sino lo que representan. Son fósiles vivos, guardianes de un tiempo remoto donde la Tierra era casi irreconocible. Un tiempo donde el riesgo era constante y la supervivencia exigía más que fuerza. Exigía adaptación, discreción y, sobre todo, la atmósfera del planeta también influía directamente en los océanos. Altos niveles de oxígeno y un clima húmedo proporcionaban mares ricos en nutrientes, donde la vida florecía en formas y tamaños sorprendentes. Con pocos grandes vertebrados terrestres aún establecidos, los mares eran el centro de la biodiversidad global, verdaderos laboratorios de la evolución. Esas aguas albergaban organismos que parecían haber salido de un sueño o de una pesadilla, invertebrados gigantes, moluscos con conchas espiraladas, equinodermos en forma de plumas y crustáceos con garras descomunales dominaban los fondos marinos, mientras formas más ágiles cruzaban las columnas de agua en busca de alimento. Los trilobitas, ya en declive, resistían aún en ciertas regiones, acompañados por ammonites y otros seres de apariencia alienígena. Las corrientes oceánicas, moldeadas por un relieve submarino aún en transformación, creaban bolsas de nutrientes que alimentaban cadenas alimentarias complejas. En determinadas zonas, la vida se concentraba con tal intensidad que podría compararse, en densidad biológica, a los arrecifes de coral modernos. Pero aquí, en lugar de peces coloridos y anémonas, veíamos depredadores blindados, peces cartilaginosos con formas experimentales y criaturas translúcidas que emitían luz en tonos azulados, como linternas vivas. El clima global, impulsado por vastas selvas de licófitas y helechos gigantes en tierra firme, ayudaba a mantener los niveles de humedad estables, alimentando una atmósfera que favorecía la proliferación de vida acuática. Y es en este contexto que criaturas como el Stetacanthus, el Helicoprion y otros tiburones primitivos se convirtieron en especialistas en un ambiente desafiante y mutable. Cada estructura de sus cuerpos, cada adaptación de sus sentidos, fue moldeada por millones de años en ese caldo rico e impredecible. Los mares de esa época no eran solo vastos, eran caóticos, palpitantes, llenos de oportunidades y amenazas. La competencia por alimento, espacio y supervivencia promovía una intensa carrera evolutiva, donde solo los más eficientes o los más extraños prevalecían. Y es en este escenario, a menudo ignorado por los libros didácticos, que nacieron las bases de los ecosistemas marinos modernos. Porque antes de que existieran ballenas, delfines o incluso corales como los conocemos, había un mundo líquido y desconocido donde la naturaleza probaba sus primeras obras maestras. Otro punto de destaque va para los nautiloides gigantes, parientes antiguos de los pulpos y calamares. Con sus conchas espiraladas y cámaras internas, controlaban la flotabilidad con maestría y navegaban por las aguas como verdaderos barcos vivos. Sus ojos bien desarrollados y tentáculos rápidos los convertían tanto en cazadores hábiles como en presas esquivas.
Estas criaturas surgieron hace más de 400 millones de años y dominaron los mares por eras, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Algunos ejemplares podían superar los 5 metros de longitud, convirtiéndose en depredadores respetados en su tiempo. Diferente de sus parientes modernos, los nautiloides gigantes tenían cuerpos alargados y sus conchas no eran solo protección, sino también una herramienta de desplazamiento precisa, llena de cámaras que se llenaban o vaciaban de gas y líquido para ajustar la profundidad con perfección. El ambiente en que vivían era diverso y peligroso. En los arrecifes de coral primitivos, repletos de vida, estos seres deslizaban silenciosamente en busca de trilobitas, pequeños peces y otros invertebrados. Pero incluso con todas sus habilidades, los nautiloides no estaban en el ápice absoluto de la cadena alimentaria. Grandes peces blindados, como el Dunkleosteus, podían representar amenazas reales para estos cefalópodes. El comportamiento de los nautiloides sigue siendo motivo de estudio. Los fósiles indican que muchos de ellos eran solitarios, mientras que otros quizás vivieran en grupos, migrando en busca de aguas más ricas en alimento. La disposición de las marcas de conchas en los sedimentos sugiere rutas de desplazamiento e incluso patrones de caza. Estos hallazgos revelan que, incluso en tiempos tan remotos, el océano ya era un campo de estrategia y adaptación constante. La anatomía interna de los nautiloides también llama la atención. Sus cámaras funcionaban como una especie de pulmón acuático, permitiéndoles soportar presiones extremas en las profundidades. Y gracias a su sistema de propulsión por chorro, movido por la expulsión de agua, podían escapar rápidamente de los depredadores. Un mecanismo de defensa que aún está presente en sus descendientes modernos. Esto muestra cómo la evolución preservó ciertas soluciones eficaces, incluso a través de cientos de millones de años. Además, hay evidencias de que sus tentáculos eran extremadamente sensibles al tacto y quizás incluso a la luz, permitiendo una respuesta rápida a estímulos en el ambiente. Con esos miembros ágiles, conseguían capturar presas con precisión y llevarlas hasta su boca en forma de pico, similar al de un loro, que trituraba cascas y exoesqueletos con facilidad. Pero la tranquilidad de esos mares no duraría para siempre. Al final del período pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años, una de las mayores extinciones masivas de la historia del planeta puso fin a la mayoría de esas especies marinas. Más del 90% de la vida oceánica desapareció, abriendo espacio para una nueva era de depredadores y transformaciones profundas en los océanos. La causa de esa catástrofe global aún se debate entre los científicos, pero los indicios apuntan a un colapso ecológico desencadenado por intensa actividad volcánica en la región de la actual Siberia. Las erupciones liberaron cantidades colosales de dióxido de carbono y metano, alterando drásticamente el clima, calentando los mares y haciendo las aguas más ácidas y pobres en oxígeno, un escenario mortal para gran parte de la fauna marina de la época. Los antiguos arrecifes de esponjas y corales colapsaron. Los trilobitas, que ya enfrentaban un declive, desaparecieron por completo. Los majestuosos nautiloides gigantes, que habían gobernado los mares por millones de años, fueron drásticamente reducidos en número y diversidad. Solo algunos pocos representantes lograron sobrevivir a la crisis, sirviendo como testigos mudos de un mundo que se desvanecía ante sus tentáculos. Con el colapso de las antiguas cadenas alimenticias, los océanos se convirtieron en un escenario de recomezo. Durante millones de años después de la extinción, los mares permanecieron relativamente vacíos e inestables, abriendo camino para que nuevos grupos de animales se reinventaran y ocuparan los nichos dejados atrás.
Fue en este contexto de renacimiento donde comenzaron a emerger los primeros ancestros de los modernos reptiles marinos, criaturas que más tarde volverían a dominar los océanos con formas aún más impresionantes. Hoy, cuando miramos los fósiles encontrados en formaciones rocosas antiguas, nos damos cuenta de que la historia de la vida marina es mucho más vasta de lo que imaginamos. Criaturas que dominaron los mares por millones de años ahora están olvidadas, enterradas bajo capas de tiempo y silencio, pero dejaron pistas valiosas sobre cómo la vida evolucionó en nuestro planeta. Cada fósil, cada concha petrificada o fragmento de mandíbula es como una página arrancada de un libro antiguo. Un libro que cuenta historias de adaptaciones increíbles, de supervivencia en ambientes extremos y de batallas libradas en las profundidades oscuras de los océanos primitivos. Nos revelan no solo quiénes eran esas criaturas, sino también cómo vivían, cómo se comportaban y hasta cómo murieron. A través de estas reliquias mudas, logramos reconstruir ecosistemas enteros, muchos de los cuales eran tan alienígenas que parecen salidos de un mundo de ficción científica. Los científicos, como detectives del tiempo, usan estas evidencias para entender no solo el pasado, sino también el futuro. Al fin y al cabo, extinciones masivas, cambios climáticos y adaptaciones evolutivas no son exclusivas del pasado remoto. Sigue ocurriendo hoy ante nuestros ojos, y los fósiles del pasado sirven como advertencia e inspiración. Y cuanto más excavamos, más nos damos cuenta de lo resiliente y sorprendente que es la vida. Animales que parecían perdidos para siempre a veces retornan en linajes distantes o dejan rastros en especies modernas. Un tentáculo, un patrón de natación, una forma de defensa, todo esto puede cruzar eras enteras y aún resonar en el ADN de los seres que conocemos hoy. Pero, ¿qué aún está escondido bajo el suelo? ¿Qué criaturas aguardan ser descubiertas? ¿Qué formas de vida, olvidadas hace cientos de millones de años, están allí, preservadas como cápsulas del tiempo, listas para contarnos secretos sobre el origen de la vida en los océanos? Los océanos de 300 millones de años atrás no eran solo antiguos, eran vastos mundos perdidos, envueltos en misterio y habitados por criaturas tan extrañas que podrían fácilmente ser confundidas con seres de otro planeta. Esta era, mucho anterior al surgimiento de los dinosaurios, estuvo marcada por ecosistemas marinos exuberantes, dinámicos y al mismo tiempo peligrosos. Las aguas eran dominadas por seres blindados, cefalópodes gigantes, tiburones primitivos y otros depredadores que hoy habitan solo los registros fósiles y la imaginación científica. En esos mares antiguos, formas de vida que ya desaparecieron nos revelan una historia rica de adaptación y transformación. Los trilobitas aún sobrevivían en algunas regiones, compartiendo el fondo del mar con crinoides en forma de flor, braquiópodos fijos a las rocas y gigantescos escorpiones del mar que cazaban con una precisión aterradora. Por encima de ellos, en la columna de agua, nadaban los primeros peces óseos, mientras criaturas como los nautiloides gigantes cruzaban lentamente el océano, como silenciosas centinelas del tiempo. Estudiar ese pasado no es solo un ejercicio de curiosidad, es una ventana a los ciclos profundos de la vida y la extinción. A cada capa de sedimento excavada, la ciencia descubre no solo nuevas especies, sino también nuevos patrones de cómo la vida se organiza, colapsa y resurge. El planeta, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encontró una forma de comenzar de nuevo. Esto nos muestra no solo la fragilidad de la vida frente a eventos catastróficos, sino también su asombrosa resiliencia. Muchas de estas criaturas, aunque extintas, dejaron herencias mudas. Algunas estructuras corporales, mecanismos de locomoción o incluso patrones de defensa y ataque aún viven en formas modernas de vida marina.
Los mares de hoy, aunque tan diferentes, aún llevan ecos de esos tiempos olvidados. En cada calamar, en cada tiburón, hay un fragmento genético que remonta a esas eras distantes. Y a medida que los científicos continúan desentrañando los secretos de esos océanos prehistóricos, se forma una nueva conciencia, la de que la Tierra es un planeta en constante transformación y que todo lo que vive hoy camina sobre los escombros de lo que ya fue. La extinción masiva que cerró aquella era dejó cicatrices profundas en los mares, pero también abrió espacio para nuevas posibilidades de vida evolucionar. Es por eso que mirar el pasado marino de la Tierra es, de cierta forma, mirar nuestro propio reflejo en un espejo muy antiguo. Cada fósil es un recordatorio de que la existencia es breve, que la naturaleza es cíclica y que incluso las criaturas más poderosas de los mares antiguos un día fueron silenciadas por fuerzas mayores. Aún así, es precisamente en esta danza entre destrucción y renacimiento donde reside la verdadera belleza de la vida en nuestro planeta. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu like, compártelo con alguien que también ama los misterios de la historia natural y comenta aquí abajo: ¿qué criatura marina del pasado más te fascina? Esto ayuda mucho al canal a seguir trayendo este tipo de contenido para ti.